Solo había una palabra para describir lo que nos rodeaba: desesperación. Y aquí es donde todos los caminos se cruzan. Cada decisión tomada en el sangriento camino hacia la cima. Cada malentendido. Cada momento de soberbia o ego. Donde cada una de esas crípticas frases de seres sobrenaturales que parecen caminar por otros planos cobran sentido, y lo hacen de la forma más cruel posible. Entre el tomo 12 y 13 de Berserk se encuentran varios de los momentos más memorables, no solo de la historia del manga, sino de la ficción en general. Es donde Berserk pasa de ser una historia profunda, entretenida e interesante a coronarse como una sublime magnum opus irrepetible y brillante. La palabra sublime es lo que daba comienzo a este ensayo que comenzó hace un año y se fue convirtiendo con el tiempo en este ambicioso análisis de más de 30 páginas de esta obra maestra de Arco, pues es la única que es capaz de describir la sensación de éxtasis combinada con profundos sentimientos de terror, enfado, catarsis, tristeza, angustia y vacío que esta espléndida secuencia de acontecimientos es capaz de generar. Esta combinación de sensaciones tan contradictorias se complementan en inusitada forma, dando paso a la apreciación de lo sublime en la obra maestra de Miura, aquello de tal excelencia, grandeza o belleza que inspira gran admiración y fascinación. Una experiencia emocionalmente devastadora que cumple cada principio que una tragedia debe seguir para poner al espectador en un trance emocional. Una atrayente marea de sentimientos que destruyen y crean al mismo tiempo. Ya hechas mis contemplaciones personales sobre el evento, pasemos a analizarlo, comenzando desde el mismísimo momento en el que el huevo del rey da un grito ensordecedor que da inicio a un espectáculo de horror. El eclipse es alcanzado a través del encierro de sus víctimas en una dimensión dantesca y terrorífica. El suelo es convertido en inexpresivos y repetitivos rostros que parecen observar inertes a sus presas, con esa burlesca forma de reírse que tienen los dioses hacia los humanos, mirándolos con indiferencia desde su dignidad y careciendo totalmente de empatía hacia sus vidas. El eclipse es presentado como elemento de irrealidad y transgresión de la normalidad. Su metáfora visual puede ser vista como una forma de apagar la luz de los halcones. Empiezan a emerger las criaturas desnudas, inhumanas, envolviendo a aquellos atónitos inocentes que no son capaces de comprender el terror que se les avecina. El escenario se tiñe de pesadilla en su infinitud absoluta. La humanidad y racionalidad son características que no tienen cabida en este banquete demoníaco. Varias simples charlas que no debieron ser escuchadas por un tercero. Un abandono que llevó al eventual error catastrófico. La causalidad convergiendo ante los ingenuos ojos de aquellos que antaño volaban alto y ahora son envueltos por las más densas tinieblas. Se encuentran temerosos y rodeados de cadáveres que los encierran a la vez que la luz del sol se les oculta, pues allí reinará la oscuridad, en un espectáculo de horror en el que harán la separación definitiva con el líder al que sirvieron con tanta admiración. Primero emerge la princesa de la lujuria. A continuación le siguen los reyes del engaño y manipulación, comenzando por la resaltación del cuerpo y acabando por un ser cuyo rasgo más característico es el enorme cerebro que posee y que deja ver a simple vista. De una estética gótica, maligna, se posan altos los reyes benditos del deseo, en la aclamada mano de Dios. Sus diseños no son grotescos como los de los apóstoles, son más bien elegantes y reveladores en el caso de Slan, Void y posteriormente Fento, y de un toque siniestro y perturbador en el caso de Ubik y Conrad. Las palabras de Void dirigidas hacia los demonios y apóstoles revelan el origen del pesadillesco mundo que ahora mismo están presenciando. Corderos del dios profano nacido del hombre. Dios es un profano nacido de la imaginación y necesidad del hombre en este mundo de tener algo a lo que culpar y un destino planeado. Plasmada en esta ficción vemos una metáfora de nuestra realidad sobre los orígenes de los dioses concebidos por el hombre. El eclipse se vuelve el ojo de la calamidad. El horror cósmico que Lovecraft describía en sus relatos es aquí presentado en forma escalofriantemente precisa. Las víctimas del festín pasan de la mayor de las grandezas a la pequeñez e intrascendencia frente a seres que escapan a su comprensión y que, con frases crípticas y misteriosas, sellan su sentencia de muerte, sin darles oportunidad al diálogo, pues sus vidas son completamente irrelevantes y solo medios necesarios para llegar a un fin. En medio del peligro, Casca muestra sus dotes de general, reaccionando de forma adecuada a pesar de la pesadilla que se despliega frente a sus ojos. Pero sus inútiles esfuerzos se ven ridiculizados ante la situación que es capaz de sobrepasar su propia condición humana. Aún así, más tarde, veremos cómo sus sacrificios son capaces de hacer que los dos más altos puestos de su banda logren salvarse, hecho inusitado en un evento de tales proporciones. Todos los crípticos diálogos de la mano de Dios remiten a una puntual idea: el determinismo, la impotencia, incapacidad de hacer nada, el sometimiento sobre la voluntad del otro.
algo superior emergiendo del suelo para ir hacia las tinieblas. Griffith es indicado como el elegido por la mano de Dios, ante los incrédulos ojos de sus camaradas, que no son capaces de comprender en lo absoluto lo que está ocurriendo. Guts, en su negación, se atreve a contestarles y se revela allí el propósito entero de sus presencias en este festival sagrado. Todos son un preciado sacrificio para que el halcón pueda convertirse en un rey demonio y obtener las alas con las que tanto soñó. Todo lo que ha ocurrido hasta este momento ha sido predestinado. Aquel Vegelid que se presentaba como un siniestro juguetito, ahora es lo que invocó este horrorífico escenario. Todo cobra sentido. Los monstruos que tuvieron que combatir en el pasado, la extraña suerte de Griffith, su presencia que siempre parecía pertenecer a otro plano, ese sueño en el que han estado viviendo todo este tiempo, se revela como lo que realmente fue. El cruel flujo de la causalidad jugando con sus vidas, solo para que se maquete este festín de cuervos, donde no serán vistos más que como simples sacrificios para la ascensión triunfante de su líder, por encima del plano terrenal hacia la oscura divinidad nacida de los sentimientos negativos del corazón humano. La forma más grande y absoluta de determinismo se encuentra en este lugar sin posible escapatoria. Cuando Griffith es subido al altar, intenta sostener a Guts con sus débiles y desollados brazos, pero se les resbala con facilidad, quedando colgado de su espada a la imponente mano de Dios, que dictamina su destino desde las alturas, con un desinterés y desprecio absoluto por su vida. Entonces es que Griffith es afrontado con su pasado en su mente inconsciente por los reyes del engaño, y logran hacerle caer en la realización de que tiene el peso de miles de cadáveres debajo de sus pies, muchos de ellos siendo sus seguidores, quienes solo quisieron servirle y guiarle hacia su sueño, aun si eso supuso sus eventuales muertes, las cuales cayeron en el anonimato e incluso en la irrelevancia de la fosa común, donde se pilaron cuerpos como los suyos en forma de escalera para que Griffith los pise en su ascenso a la cima, en ese castillo de sus sueños. Hasta ahora habías estado en un sueño llamado Griffith. Ese sueño ya terminó y ahora estás abriendo los ojos a un sueño que nunca terminará, en una noche que nunca tendrá alba. ¿Por qué no pudiste estar satisfecho con solo mirar el castillo de lejos? Al no hacerlo, Griffith decidió ignorar su destino como plebeyo, intentando convertirse en realeza. Pero aspiraciones tan individuales y grandilocuentes requieren de sacrificios de igual proporción. A través de la manipulación, el halcón blanco es capaz de dejar la ilusión de irresponsabilidad sobre sus soldados y darse cuenta de que sus ambiciones fueron las causantes de las muertes de sus compañeros. Por no contentarse con contemplar el castillo desde los callejones, es que ha terminado en este punto. Él sabía que el camino al cielo iba a estar pavimentado de los cadáveres de sus inocentes seguidores, pero se refugió en el autoengaño de la desconexión con la realidad y responsabilidad. Griffith, durante todo su viaje, ha sido completamente ciego con respecto a lo que él causa en la gente y sus decisiones, siempre evadiendo las penumbras ajenas si no eran importantes para su objetivo, aislándose a sí mismo en una burbuja semejante a la de su renacimiento, donde nadie le puede alcanzar y, en consecuencia, privándose a sí mismo y a los demás del calor y cariño afectuoso que sus complicadas vidas requieren para sanar. Y ahora, aquello que compró a una gitana y que le dio la suerte para encarar sus batallas y ascender triunfante, ha sellado su destino, obligándole a subir a alturas inimaginables, que sus plumas sean cortadas cayendo así a lo más bajo de la torre de la miseria, y volver a levantarse, pero esta vez de la propia muerte, pues para él, luego de tantos intentos de asesinato, le ha sido imposible morir. Cualidades hicieron que caiga en sus manos lo que le quitaría y daría todo al mismo tiempo. Si siento culpa, todo habrá sido en vano. Le es ofrecida la oportunidad de enterrar su pasado en las ruinas de su sueño, a cambio de alas oscuras que le permitan volar tan alto como pueda alcanzar. Si es una certeza que el destino trasciende al intelecto humano y lo haga un juego de niños, es causa y efecto que el niño acepte su maldad y confronte el destino. Ante la decisión de sacrificar sus sueños o sus camaradas, valor positivo y negativo en términos de narrativa, Griffith es confrontado con su vida entera y el propósito de su existencia. Esta decisión que la mano de Dios impone sobre cada portador del Vegelid es una que le hace debatirse entre el individualismo y la comunidad, el hombre o la sociedad, la frialdad del ego o el calor desinteresado del seno familiar. Y así, en una aceptación de la maldad y egoísmo que le ha llevado hasta este punto, con una mirada pacífica y una ligera sonrisa,
El chico voltea a ver al único que le hizo perder de vista su sueño. Sus palabras son hacia la representación absoluta de la terrenalidad y lucha humana, que por momentos le tentó a plegar sus alas y compartir esos momentos de humanidad y fraternidad en una hoguera en la brisa fresca de la noche, o en los soleados días luchando por proteger las pequeñas heridas que arden en su corazón y morir con una sonrisa. Ahora, un Griffith carente de las heridas que la tortura cruel y sostenida a lo largo de un año le provocó, se posa en primer plano con un rostro bello y perfecto, que ha enterrado su pasado, abandonado su humanidad y aceptado la maldad en su corazón. Ya no hay ataduras a lo terrenal, solo la frialdad sombría de lo eterno y divino. Con pura aceptación pronuncia su sentencia de muerte, que le dará por fin sus tan ansiadas y preciadas alas, en un bello momento que remite a lo sublime entre la desesperación de su banda y la paz interior que el aceptar su destino y oscuridad le provoca. Yo sacrifico. La mano de Dios encierra a su nuevo miembro, que se convierte así en parte de ella, no sin antes dejar ver en él, por última vez en forma humana, una expresión de tranquilidad y seguridad, en quien se desliga absolutamente de las cadenas del pudor, la moral y lo terrenal. Griffith se encuentra totalmente desconectado tanto de sus compañeros como del lector, que observa incrédulo la decisión completamente egoísta de quien hasta ese momento parecía haber generado el suficiente vínculo con sus camaradas como para olvidarse de sus ambiciones. Pero no, la lucha y conflicto interno de Griffith solo podía alcanzar este punto. Su prioridad siempre estuvo en lo más alto, aunque en ocasiones volteó a ver a sus compañeros. Y ante la confrontación con su propia maldad y egoísmo, decidió tomar la simple decisión de aceptarlo. La esencia de Griffith es la cobardía e incapacidad de afrontar las consecuencias de sus acciones, evadiéndolas siempre con una sonrisa que refleja cómo nunca fue obligado a interiorizar sus decisiones. Griffith siempre ha creído que no ha hecho nada malo, e incluso con esta decisión no siente una pizca de arrepentimiento o vergüenza, pues es lo que él vio adecuado en la situación. Él no traicionó su sueño, y con eso le basta. Lo que hace a este momento tan sublime y especial es la intercalación entre valores positivos y negativos, las dudas, la incertidumbre, la expectativa por la decisión final de Griffith, mostrar toda su vida y así también su humanidad, culpa y temores. Su resolución final es vista desde todos los puntos de vista, incluido el suyo propio, para su correcta comprensión, pero también el desprecio hacia su egoísmo. Aquí, atado a la causalidad y determinismo, es incapaz de decidir sobre sí mismo, solo Guts es capaz de hacerlo. Se presentan distintas formas de afrontar el destino. Griffith se la pasa recibiéndolo y aceptándolo, mientras que Guts lo confronta en conflicto directo. Él no honra a sus compañeros caídos al sacrificar a los que le quedan. Se desprende totalmente de su humanidad desde el momento en el que toma su decisión. En su mente es un momento más sublime y pacífico que hace contraste con el infierno que hará vivir a su gente. Tomó el atajo a sus sueños cuando los vio en la ruina. Griffith abandonó el camino del hombre terrenal. Decidió convertirse en una entidad cósmica, un cascarón vacío, inmortal y eterno. Está lleno de emociones negativas potenciadas. Es un advenimiento del mal y los sentimientos oscuros. Mientras que Guts se corta un brazo en representación de la lucha insaciable del hombre, Griffith le mira omnipotente, con el puro resentimiento en sus ojos y la necesidad de humillarle. Griffith no hace un esfuerzo por ser mejor persona. Abandona completamente tales preocupaciones mundanas y acepta la oscuridad y maldad en su interior, convirtiéndose en un ser superior perteneciente al plano de los que dominan el mundo. Mientras que Guts relega sus metas a algo que provee de ética y dignidad a realizarse, como es el proteger a los demás y a sí mismo, Griffith va por algo más abstracto, a la apariencia, a la obtención de algo material y a la dominación sobre el otro, como su sueño personal. Por ello, la diferencia entre sueños. Guts se va dignamente en búsqueda de un significado noble para su vida. Griffith es incapaz de aceptar los deseos de los demás. Quiere que todos remen en su dirección, así los esté llevando al acantilado. Tampoco hay que caer en el otro extremo de que si Griffith se volvió un rey demonio, entonces sus acciones están por fuera del entendimiento y todo lo que realice no es justificable, pero carece de discusión en un plano moral. Porque si bien al convertirse en un ser superior carece totalmente de empatía hacia los demás, lo que predomina en Fento son todas las emociones negativas y oscuras que Griffith pudo haber tenido. Sus actos están aquí guiados puramente por la carencia de empatía y extrema negatividad en su nuevo ser, y por ello son tan repulsivos. La banda del halcón ha sido bajada de los cielos y es condenada a la tragedia, y no somos más que meros espectadores de la masacre. No tenemos nada que ver allí, no hay salvación para
para ellos. Los sacrificios son marcados en la parte del cuerpo que el portador del huevo del rey más valora en ellos. En el caso de Casca, su corazón, Yudo, sus hábiles manos, la fuerza de Pippin en sus brazos, la cabeza de Corcus y el cuello de Guts. Ahora sí, ha llegado la hora prometida. Se da comienzo a un festín de cuervos. El escenario se vuelve tan dantesco y grotesco que sus participantes dudan de la razón de su presencia allí, de que siquiera sea la realidad. Aquellos halcones que tanto burlaron la muerte se ven ahora ante una que no podrán escapar. Todo es confuso y se diferencian dos puntos de vista. El de la banda siendo devorada por los demonios en la mayor de las pesadillas y la mano de Dios, que observa el festival sagrado desde arriba con emoción y ajenos a su sufrimiento. Son capaces de ver todo esto más allá de la empatía. Para ellos es prácticamente como observar arte en movimiento. Guts, desesperado, intenta sacar a Griffith de allí, pero sus esfuerzos son inútiles. Y allí, entre los gritos de agonía de sus compañeros, rememora, al igual que el lector, todos los momentos en los que Griffith demostró tener la determinación necesaria para tomar esta decisión. Rendido ante las inexpresivas caras que recubren la mano de Dios, en su pena solo puede surgir de él una pregunta retórica que va más dirigida hacia sí mismo por nunca darse cuenta de que su camarada siempre fue así, ni se molestó en ocultarlo. La tristeza, desconsuelo, desesperación, todos sentimientos que se expresan en su rostro incrédulo, incapaz de procesar esta tremenda marea de traición, negatividad y oscuridad que se acaba de desatar en su mundo. Entonces, ante tales sentimientos y situación, solo puede surgir en él una urgencia, la lucha, pero no una normal, por supervivencia, con racionalidad y un estado de trance por el combate, sino una que veremos muchas más veces, a posteriori, la ira, enojo, furia, todo a consecuencia de la traición que has recibido. Entre tanto, un combate entre Skull Knight y Zod se da en el exterior, advirtiendo la posterior entrada del Caballero Calavera al remolino de causalidad que está dando nacimiento al Rey Demonio de la misión. Casca queda inmóvil ante los horrores que se le presentan, y Pippin se sacrifica, al igual que toda la banda, por proteger a su general de las bestias que les rodean. Corcus, al igual que muchos otros miembros de la banda, se refugia en la incredulidad, pero él lo hace al punto de reflexionar sobre todo lo que han estado viviendo, como este triunfal ascenso de los halcones puede no haber sido más que un sueño, y que si despierta todo esto terminará. Consuelos de la mente ante la desesperación del inminente final. Su muerte es simbólica de su forma de vivir. Abrazado al confort de la lujuria, acaba engañado por un demonio que solo le quiere para devorarlo, lo mismo que hizo al seguir a su líder hasta este vertiginoso acantilado. Entre lágrimas, Casca se plantea lo mismo que Guts se preguntaba en su mente. Mientras tanto, Yudo demuestra su aprecio por ella, animándola a seguir luchando por una posibilidad de escape de esta catástrofe. Cuando un demonio amenaza con atravesar con su aguijón a Casca, él se sacrifica poniendo su propio cuerpo para salvarla. Ante esto, Casca le pide que siga luchando, que salga con ella de este infierno, pero es demasiado tarde, y su final trágico ni siquiera es capaz de concederle unas buenas últimas palabras, pues así de cruel ha sido el destino que se les ha impuesto. El hecho de que nunca se pueda saber lo que siempre le quiso decir es algo que trasciende a la especulación sobre si gustaba de ella o simplemente la admiraba y quería protegerla. Se convierte más bien en un simbolismo de cómo cada una de estas personas que fríamente Griffith sacrificó tenían un sueño, un objetivo, metas, cosas que querían decir, hacer y lograr, momentos que querían compartir con otras personas, una vida que ha sido perdida y que caerá de forma intrascendente en la fosa común, donde Griffith enterró todo su pasado. Tragedia pura que no da siquiera el consuelo de una muerte soñada y digna. Solo palabras burdas representativas de la realidad humana. Cualquiera puede morir en cualquier momento y pocos tendrán la muerte de un héroe. La romantización de la importancia y trascendencia de nuestro eventual deceso es no más que un consuelo ante la posibilidad de este mismo, como si pudiéramos recordarlo luego de experimentarlo, como si nuestra vida fuera una obra ficticia cuyo final fuera la parte más esencial y no el propio trayecto de la misma. Yudo intentó trascender el destino de su vida con habladuría y astucia, y uno de los temas centrales del eclipse es cómo todos los sacrificios luchan hasta el último momento, a pesar de la confusión y desesperación por lograr escapar del destino, lograr cambiar algo, y Yudo lo hizo, pues gracias a él y Pippin es que Casca acabaría sobreviviendo. Si no, hubiera sido presa fácil de los apóstoles que se relamían los labios al mirarla atónita y desencajada en su incomprensión de la pesadilla que están viviendo. Yudo tuvo un papel de intermediario entre los demás, incluso entre el lector y el autor, para explicar concretamente ciertos puntos de la trama o el universo. Es un personaje que es simplemente
útil para los demás, y en ello se vuelve entrañable, pues hasta su último momento aporta el valor necesario para sobrevivir a este infierno. Alguien que nunca expresó sentimientos potentes, simplemente se preocupó por ayudar al resto. Y en este eje temático, en su esencia, se vuelve alguien sencillamente entrañable, humano, que muere mostrando que se guardaba cosas que decir, sea por el bien de los demás o por la sensación de que, al igual que muchos de los muertos aquí, es un personaje secundario en una historia que no le pertenece. Un charlatán cuya muerte se convierte en la más dolorosa y memorable de esta masacre, por representar idóneamente a cada uno de los miembros de la banda sacrificados como juguetes sin valor más allá de convertirse en escaleras hacia el cielo. La muerte de su camarada despierta en Casca una furia desesperada que luego es seguida de la impotencia de no ser capaz de hacer nada contra los sedientos inhumanos que la atrapan sin intentar comerla, pues su amo les ha ordenado tenerla para realizar él mismo el deleznable acto que marcaría el trauma imborrable que elevaría este festival a ser una repulsiva representación de lo más bajo del ser humano. Entre tanto, un iracundo Guts se abre paso entre los demonios, haciéndose una lanza de uno de sus cuernos y destrozando a todo aquel que ose interponerse en su camino hacia la confrontación directa con su líder. Ni los propios apóstoles que tan fácilmente se deshicieron de su banda son capaces de hacer frente a su pura voluntad de lucha. Qué ironía que mientras más fuerte sea su vitalidad, mientras más dure su agonía, más llena de oscuridad estará su nueva existencia. Sacrificado o no, Guts ya no es el mismo. Atravesó lo inhumano, ha trascendido a su manera. El eclipse es una ceremonia de cambio para ambos, protagonista y antagonista. Marca un antes y un después y les eleva a otro plano, donde ambos conocerán la oscuridad del dios profano nacido del hombre. Mientras la lucha continúa en el exterior, Griffith se encuentra en su caparazón aislado del horror. Se hunde más y más profundo en la oscuridad, perdiendo de vista su propio cuerpo, cuando de repente le sobreviene, perforando su alma, una angustia y sufrimiento proveniente de aquellos a quienes utilizó como meros sacrificios de su ritual pagano. Pero ya no siente nada, pues al guardar todo ese sufrimiento se ha vuelto de corazón frío. Su última lágrima derramada como mortal es cristalizada para dar paso a su encuentro con Dios. Este evento tiene un capítulo propio, el cual no discutiremos aquí, porque el autor en su momento decidió descanonizarlo y eliminarlo de los volúmenes recopilatorios por revelar demasiado y limitarlo en las posibilidades de la construcción del universo de la obra. Guts escala todo lo posible hasta la mano de Dios, pero cae en un lago de sangre, solo para ver el verdadero infierno que se acaba de desatar frente a sus ojos, compatriotas desfigurados, demonios inhumanos, y lo peor está por venir. Tal visión le provoca un grito de angustia, el cual ni siquiera modula palabra alguna, solo dolor puro. Desesperado, busca algún superviviente y se encuentra con un Gastón destrozado al cual le falta el mismo brazo que en un futuro a Guts le faltará. En un último consuelo, el pobre chico le expresa los sentimientos de inexistencia e irrelevancia que la grandeza de Griffith les provocó como personajes secundarios de una loca y cruel historia que alguien escribió. Así se sienten las víctimas de la causalidad. Todo fue demasiado bonito para ser verdad. A partir de la presencia de la sobrenaturalidad en la historia de la banda, todo se sintió como si fueran arrastrados hacia este remolino de negatividad, y no pudieron hacer nada por evitarlo. Al igual que Guts aquí, que le toca presenciar, sin previo aviso, cómo la cabeza de su camarada explota ante la grotesca salida de su cuerpo de un apóstol, convirtiéndose su muerte en un absurdo trágico que marcará la última de las muertes en la locura para dar paso a la mayor demostración de maldad ejecutada como el primer acto del advenimiento del Rey Demonio. Antes del repudiable y maligno acto, Guts tiene que observar cómo el cuerpo ya muerto de Pippin es partido en dos ante sus narices, en otro momento de la misma calaña. Y aquí la furia solo va increciendo hasta que encuentra a Casca desnuda siendo sujetada por los tentáculos de un apóstol con una perturbadora figura fálica. La exasperación por la crueldad ejecutada sobre sus camaradas y esta imagen de indignación pura convierten a Guts en una feroz e iracunda máquina de matar que ni la avalancha de demonios que ansiosos desean abalanzarse sobre sus carnes son capaces de parar. Se desata en él una rabia extrema e inconcebible. Sus ojos se tornan blanquecinos e instintivos ante la absoluta tragedia que se desenvuelve frente a ellos. Guts decide luchar como un demonio, iracundo e irracional, y esta capacidad de adaptarse y aceptar
asemejarse a sus adversarios es lo que hace del espadachín oscuro un ideal de supervivencia. Antes de lograr acercarse, su brazo es atrapado entre las fauces de un apóstol, y justo cuando la penetración se hace inminente, la bestia para ante la advertencia de un evento mucho más importante. Renacido de entre las cenizas de sus compañeros, un ave fénix oscuro se posa en lo alto de la mano divina, en posición fetal y abrazado por sus alas. Se da así el nacimiento del quinto rey bendito, el nuevo rey demonio, Femto, el de las alas de la oscuridad, quien carga con la manta maligna. Su transformación, aunque no directamente implícito aquí, potencia sus emociones negativas, su egoísmo y hace desaparecer por completo su empatía, preocupándose únicamente a partir de ahora de sus metas personales. Como un pájaro saliendo del cascarón y embadurnado de un oscuro líquido amniótico, por primera vez el renacido halcón vuela y decide posarse frente a su víctima para ponerle la guinda sobre el pastel a este espectáculo de horror. El humano, cubierto de sangre, se encuentra ante la elegante apariencia maligna, el nuevo rey demonio. Su primer accionar será en virtud de la maldad pura, aumentando aún más la tortura de los que se presumen únicos supervivientes de este festín, mostrándole el verdadero infierno en la tierra, cargado de emociones negativas y en un acto de pura malicia y voluntad de poseer, destrozar en pedazos, vengarse, presumir de sus nuevos poderes y demostrar la insignificancia de los humanos, agarra a su amada y le demuestra que puede tenerla como quiera, que es de su propiedad, que puede incluso llenarla de su semilla. Aquel Griffith que preguntaba con tono serio y preocupado acerca de su crueldad es ahora potenciado de ella y la utiliza para el más deleznable de los actos, mostrando cómo abraza su más pura maldad y haciendo uso del más ruin utilitarismo, aquel cuya única preocupación es la utilización del sujeto para un fin sin importarle el sufrimiento que le imparte. Procede en su accionar con varios objetivos y ello hace gala de su nueva crueldad. Su principal meta es la crueldad de torturar a quien culpa por su caída. Femto, cargado de sus más oscuras emociones, solo desea hacer sufrir a Guts y Casca por dejarle en el olvido, en la irrelevancia e impotencia, por dejar de querer estar bajo su yugo. Otro de los motivos para este acto es la demostración de su omnipotencia, su nuevo ser, sus poderes, representar la voluntad demoníaca que ahora es parte de su esencia. Todo este acto es una venganza por resentimiento surgido de la idea de no poseerles, de que puedan estar juntos y felices. Desea romper el vínculo entre ambos, pues si él no puede poseer el corazón de cada uno, tampoco quiere que puedan entregárselo el uno al otro. Le es inadmisible. Por ello, en el proceso, goza la maldad que está realizando. La toquetea por todos lados de forma vulgar. Besa, se posa sobre ella, todo mientras se asegura de tener a Guts de testigo para enseñarle su dominio y control en la omnipotencia de su divinidad. Abusa de su más fiel seguidora solo para restablecer su dominio a los dos. Estos infantilismos siempre estuvieron presentes en la personalidad de Griffith, aunque su apariencia y actitud misteriosa y extravagante lo ocultaran. La esencia del personaje siempre estuvo rodeada de ese patetismo infantil de un niño encaprichado por sus juguetes. Es allí donde, en la más pura de las desesperaciones, agarrado por monstruos demoníacos en medio de la calamidad, Guts arranca su brazo en la inconsciencia, brutalidad, animalidad pura, todo con tal de evitar lo inevitable. Rescatar lo irrescatable. Luego de cercenar su extremidad sin cuidado alguno, lanza el grito más iracundo y furioso de su vida, con su brazo brotando sangre a raudales. Pero ni la mayor abnegación de su cuidado personal, ni la más pura voluntad de proteger, en detrimento de su bienestar corporal, y el arrancamiento de algo irrecuperable, frente a su conciencia siendo traumatizada con la destrucción de quien ama, es siquiera oposición ante un dios demonio que, sin efectuar siquiera palabra, ya le detiene y le posa contra el suelo, impotente, obligado, forzado a mirar con los últimos instantes de visión de su ojo, como su anterior querido amigo aniquila cualquier atisbo de todo lo que le importa, y solo deja impregnada de maldad y atada a su amada, corrompiendo a su hijo de oscuridad proveniente de los más profundos abismos del alma humana, potenciado por su magnificación en forma de deidad. El sufrimiento de Casca en este momento pasa por alto a quienes solo son capaces de empatizar con la perspectiva de Guts. Están siendo aquí utilizadas sus facultades femeninas sin importarle en lo más mínimo su cuidado por quien le dio una espada para luchar como un hombre. Lo repulsivo del acto del halcón de la oscuridad no pasa únicamente por la tortura hacia quien antaño fuera su amigo, sino en mayor medida por el sufrimiento que hace padecer a quien siempre le admiró, cuidó y protegió, a su más fiel allegada. Desde la llegada de Guts a la banda, Casca ha tenido que sufrir agravios a su condición femenina y corporal, y todos han tenido que ver con el claro desprecio y despreocupación que Griffith ha demostrado
sagrado hacia su integridad personal. El detalle más doloroso y triste del acto es que, incluso siendo destrozada físicamente por el abuso de un demonio, las únicas palabras que logra vocalizar son dirigidas hacia Guts. No mires. Hasta en el mayor de los traumas físicos y mentales, traicionada en todo sentido por el líder que admiraba, lo único que es capaz de sentir es vergüenza y preocupación por su amado. La gente siempre ha pasado por alto la tragedia de Casca. El comentario de Slan hace eco de la desconexión entre víctima y espectador. Desde una visión global de los acontecimientos, todo esto es elevado al estado de lo sublime en la tragedia absoluta. La combinación de sentimientos, furia, vergüenza, desesperación, amor, odio, dolor, placer, vida y muerte en un escenario tan dantesco. Esto es ser humano, sufrir sin oportunidad de escape. Esto es ser demonio, realizar un acto completamente guiado por el odio y egoísmo interior que pretende posarte en un lugar de superioridad existencial. Todo es elevado a lo sublime por las crueles palabras de la diosa del placer y la lujuria, pero se nos devuelve inmediatamente a aquella angustiante situación que se prolonga tanto para que seamos capaces de observar con sufrimiento y detalle aquel espectáculo de horror, tal y como lo vivió Guts. Apenas superado el trauma del abuso, otro se presenta frente a sus ojos. Extremidades le sujetan contra el suelo, como en aquella ocasión, pero esta vez le toca observar simplemente con impotencia. El sufrimiento pasa de ser físico a mental. Si hay alguna forma en la cual una obra de ficción sea capaz de traumar a alguien, este tomo lo logra con creces, pues luego de su lectura, estas imágenes quedarán marcadas en nuestra memoria y creceremos apegados a ese Guts de quien ahora sí comprendemos los motivos de su apatía en los arcos posteriores cronológicamente a este. El tomo 13 de Berserk es un libro oscuro, cuya lectura jamás puede ser suficientemente advertida al espectador. Las imágenes horroríficas que en este se dan solo pueden ser comparadas a lo que ver el último de los círculos del infierno de Dante es capaz de otorgar. Nos mete en una situación envolvente por su sublime estética, pero al mismo tiempo angustiante y terrorífica. Es el sufrimiento agonizante al que nos vemos atraídos por el reconocimiento del arte más puro que es capaz de reflejar, mediante la representación de los elementos humanos que cautivan nuestros sentimientos en la forma más impactante posible, construido cuidadosamente a lo largo de 10 tomos, solo para destruirlo de vuelta en el más audaz y corajudo de los movimientos que un artista pueda realizar, enviándonos esta vez no simplemente a caer en el agua fría, sino a tocar fondo sentados sobre la más cruel, ruin y traumatizante experiencia vista en ficción alguna. El acto se extiende durante decenas de páginas para que el lector experimente, al igual que Guts, la agonía angustiante que tuvo que padecer ante la incapacidad de hacer absolutamente nada frente a la injusticia que se presenta ante él. El eclipse, en su grandilocuente representación de determinismo, hace sentir a todos, incluido el lector, como no más que meras marionetas de un juego mucho más grande que tiene sus existencias en completa intrascendencia. Al terminar el abuso, Casca queda totalmente exhausta y mortificada. Fento deja la semilla del mal en ella, marcándola de por vida mental, física y espiritualmente, ante el impotente y desesperado grito de Guts que observa con los últimos instantes de visión de su ojo a su compañera y amada, utilizada como un mero juguete para la satisfacción de una riña personal, por el capricho de un joven inmaduro, devenido en rey demonio. Y el mal en Berserk no es solo la propia perversión humana, es lo que lleva a esa perversión, la incapacidad de aceptarnos, la falta de fortaleza, coraje, dignidad. El mal es debilidad, el bien es la fortaleza. Habita en Guts la mayor de las fortalezas contenidas en una mente traumatizada. Griffith carga la mayor de las perversas debilidades en su apariencia de perfección y sensibilidad, mientras que uno es debilitado y corrompido por la ambición por encima de todo, incluido su propio bienestar físico y mental. Otro fija su mirada en el simple deseo de lograr su bienestar y realización personal. El daño al resto es algo secundario a cargar para el halcón de la luz. Para el perro negro es una culpa inadmisible que no puede cargar, y por ello su esencia personal será la de proteger a los demás. Y, como si todo se tratara de un espejismo, se rompe la ilusión y se presenta el elemento disruptivo que hará posible la supervivencia de los dos sacrificios más preciados. Skull Knight entra en escena intentando atacar a Void, que, como su nombre indica, se protege con la apertura de un portal hacia el vacío. El caballero calavera entra tajante cortando a aquellos demonios que tan invencibles se advertían. Y Fento hace gala de su omnipotencia total, controlando la gravedad con un simple movimiento de mano que antes se le antojaba imposible de realizar. Pasa de la ruina e incapacidad al supremo poder de un dios.
Skull Knight logra escapar con los dos únicos supervivientes que logró encontrar, y Femto apunta a aplastar con sus poderes a los condenados por el destino, pero al ver a un Guts herido de gravedad, decide no hacerlo. Si bien Griffith ha demostrado siempre estar dispuesto a todo con tal de alcanzar sus metas, aquí Femto no tiene necesidad como tal de matar a Guts para alcanzar más poder. No se guían nunca por la destrucción innecesaria, ni aquí ni en sus sucesivos reencuentros a posteriori. Si bien no siente absolutamente nada de arrepentimiento por sus acciones, tampoco es alguien que las oriente por la necesidad de aplastar a los demás de forma tan contundente. La tortura psicológica que efectúa sobre el resto no es sucedida de la finalización de sus vidas, a no ser que sea necesario. Es un desarmado, pero no es un perro rabioso, sin control, que mata y abusa sin motivo aparente. Además, se ve que está a punto de hacerlo y, de repente, se da cuenta de que en verdad puede matarlo y se frena a sí mismo. Aunque haya renacido, tiene la esencia de Griffith y no va a lastimar a su juguete físicamente. Le quiere mostrar y restablecer su dominancia sobre él, su superioridad, y lo hace en un acto de resentimiento y odio puro, culpándole como Gambino de todos los males de su existencia, de su caída. Pero eso no significa matarle innecesariamente, sobre todo con las bajas probabilidades de vivir que tiene, y su insignificancia como mero mortal. Tiene varias ocasiones de matarle, pero se excusa en su irrelevancia para justificar su apego emocional a él. Hay que recordar que Griffith tiene dos lados principales, sus sentimientos con su banda y su sueño, e incluso en él se puede ver en arcos posteriores una necesidad de minimizar el sufrimiento y trauma, afirmando que nada ha cambiado, y que Guts debería conocer que él es esa clase de hombre, como si nada hubiera pasado, ni una pizca de arrepentimiento. Que un pez salga del agua no cambia la corriente del río. No somos estrictamente dioses, no podemos prever todo. Aquí Slan revela su propósito como no más que meras extensiones de la voluntad de la idea del mal, y remarca con arrogancia la insignificancia del inusitado hecho que se acaba de dar, sin darse cuenta de que probablemente en un futuro toda esta soberbia sea invertida y el sufrimiento que aquí acaban de propiciar les será devuelto. Es aquí donde el objetivo de Griffith se revela. La hora de la oscuridad desciende, la maldad se impondrá ante la bondad, la ilusión será la dueña de la realidad, el odio desplazará el amor, la angustia opacará la esperanza, la muerte imperará sobre la vida, una era donde la oscuridad eclipsará la luz, sí, como cuando la luna cubre la luz del sol. Después la gente la llamará la era de la oscuridad. El mal absoluto, compuesto de odio, muerte, profanación e ilusión, la más terrible de las posibilidades del alma. Es lo que vemos reflejado en la construcción del universo de la obra maestra de Miura. La era del oscurantismo ha llegado sobre las tierras de Midgard. Este diálogo da cierre perfecto al primer acto de la trama, que servirá como motivación a generar un cambio en este mundo que se presenta como una metáfora terrorífica de nuestra realidad. Siguiendo a un líder mesiánico que será su pastor, el rebaño de la humanidad será guiado a la era de la ilusión, donde no podrán ser libres y dueños de sus destinos. Estarán atados a servirle con sus vidas e incapacitados de la más mínima duda o cuestionamiento hacia su voluntad. A salir del eclipse, Skull Knight decide postergar su enfrentamiento con Zod, y este acepta en conmemoración de la buena suerte de Guts al escapar con vida de allí, o debería decir maldita suerte. Este diálogo refleja la supervivencia de Guts y el relativismo con el que se puede interpretar la idea de seguir existiendo teniendo que sufrir, o morir y descansar en la eternidad. Y Berserk es una obra que valientemente abraza el sufrimiento como símbolo de que seguimos estando vivos y siendo humanos. Su propio antagonista, en el mensaje contrario a la obra, decide suicidarse por ser incapaz de aceptar el cambio y sufrimiento, y, en consecuencia a ello, desata la calamidad, anteriormente descrita y analizada en esta sección. Cuando Riker le pregunta al Caballero Calavera qué pasó con los halcones, esta afirma con frialdad: no queda nadie más. En su huida de la catástrofe, se lleva consigo al único que no tuvo que avistar ni sufrir la muerte de sus camaradas. Y así, presenciando lo imposible alejarse de su vista, Noferatu Zod sentencia: muéstrame cómo luchas como ningún otro hombre contra la oscuridad, en el páramo de la muerte que se te abre delante, espadachín marcado. Muchas gracias por ver este video. Como muchos sabrán, este video es parte de un análisis mucho más extenso de la Edad Dorada, que se estará publicando en las próximas semanas. Si les ha gustado este video, les animo a que esperen ese análisis, en el cual serán discutidos muchos de los temas que aquí no fueron analizados. Si les ha gustado, les recuerdo que pueden dejar un like, suscribirse y comentar, y hasta luego.